Cuando quieras, Renato. Empezamos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a Carlos por ser el anfitrión de estas reuniones. Esta es la tercera videoconferencia que celebramos con motivo de la pandemia, pues, de la cual hablamos todos los días y que está afectando, por supuesto, al mundo entero. En la noche de hoy tenemos una audiencia extendida, hemos contado con el apoyo para la convocatoria de las academias mexicanas de pediatría y de gastroenterología, así que bienvenidos todos los socios y no socios de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. En la noche de hoy, como ven aquí en la pantalla, vamos a hablar de manifestaciones gastrointestinales de la enfermedad por coronavirus en niños y vamos también a, por supuesto, hablar de manejo y alternativas para el tratamiento nutricional de estos pequeños pacientes. Para eso hemos invitado a nuestro amigo y colega, el doctor Rodrigo Vázquez Frías, a quien muchos conocemos, ampliamente conocido en su país y, por supuesto, en América Latina. Rodrigo es gastroenterólogo pediatra, mexicano, trabaja en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Es miembro académico de la Academia Mexicana de Pediatría, también forma parte de la Junta Directiva de la Academia Mexicana de Gastroenterología y de nuestra Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Así que, Rodrigo, bienvenidos todos y bueno, va adelante. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, pues tengo que agradecer principalmente a Reinaldo, que fue el que me invitó a dar esta plática desde hace ya bastante tiempo. Me rehusaba un poco, pero terminé aceptando dada la relevancia que empezó a tener todas estas cuestiones desde el punto de vista gastrointestinal. Fue un reto en el aspecto de que es una plática que pues nunca has dado previamente, pero que existe muchísima información y eso también colocó en perspectiva. A ver, vamos a empezar con esta. Pero antes también agradecer a la Academia Mexicana de Pediatría por sumarse y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por todo el apoyo para poder desarrollar esta plática. Como todos ustedes bien saben, vamos a hablar acerca de COVID-19, que es la enfermedad causada por SARS-CoV-2, que es uno de los virus cuyo epicentro fue en Wuhan, ¿no? En la provincia de Hubei en China, y específicamente se piensa, o sea, se sabe, se ha rastreado que fue en lo que fue el mercado húmedo, que son lo que significan esas palabras en chino en la parte de arriba. Hay muchas publicaciones, si uno se mete a PubMed y se mete, por ejemplo, hoy, que fue el último día que lo revisé, y uno teclea COVID-19, hay más de 7,000 artículos al respecto y 405 de ellos hablan de niños. Y si uno pone SARS-CoV-2, hay 3,505. Es muy probable que muchos de estos sean repetidos, es decir, que tengan ambas cuestiones o ambos términos. Ponerme a revisar todos esos es prácticamente imposible. Sin embargo, recuerden, estamos viviendo una pandemia y estamos viviendo la corte de los pacientes con esta pandemia y eso nos debe de poner en perspectiva de que hay una gran cantidad de publicaciones, muchas de ellas que aún todavía ni siquiera han sido revisadas por los pares. Por lo tanto, es importante ver que el tiempo va a poner en su justa medida todo este tipo de publicaciones, pero bueno, es importante saber o conocer y estar muy conscientes de que esto o mucha de esta información tiene que corroborarse y todavía tiene que complementarse con la mayor cantidad de información que se va a ir generando día a día. Como ustedes saben, los coronavirus tampoco es algo nuevo, es algo que nosotros ya sabíamos desde hace mucho tiempo que existen. Existen 4 genogrupos y de estos genogrupos, los beta son los que principalmente, los alfa y los beta son los que principalmente afectan al hombre. Hay 6 de importancia, o había 6 de importancia para el hombre, como son los de los puntitos rojos, y uno extra, del que es el motivo de nuestra plática, que es el SARS-CoV-2, que tiene un 79% de identidad de nucleótidos con el SARS-CoV, que sería el primero, y es por eso que se le colocó este nombre. Es importante reconocer que hay muchos coronavirus que están circulando de forma estacional, cíclica, de forma normal, por así decirlo, pero que 3 han tomado mucha relevancia debido
uno, a los efectos como de epidemia que han presentado, como fue SARS-CoV en su momento y actualmente SARS-CoV-2, y por la alta letalidad que habían presentado en los previos, como fue el MERS y el SARS-CoV. El agente causal de esta enfermedad es importante que lo conozcamos porque vamos a poder, como lo vamos a ver más adelante, vamos a poder explicar las manifestaciones gastrointestinales a través de cómo es que ocurre este proceso. Pero bueno, muchos de ustedes ya sabrán perfectamente, el SARS-CoV-2 es un virus de una sola cadena de RNA que se encuentra, que tiene una envoltura, y en esa envoltura tiene una proteína, tiene proteínas transmembranales conocidas como proteínas de espiga, y estas proteínas de espiga son muy importantes porque corresponden al antígeno, que son los que se van a ir a pegar al receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que vamos a ver que se encuentra ampliamente distribuido en el cuerpo. Y es importante conocer esta proteína espiga porque, dadas las características que presenta y que veremos más adelante, es que se pudo hacer que infectara a células humanas. Sabemos que todos estos coronavirus tienen un reservorio natural que se sabe que es el murciélago, que hay un hospedero transitorio, que en este caso se asume, se piensa, por los seguimientos que se han hecho, fue lo del pangolín, y que esto ya hace que exista transmisión humano-humana. Poniendo esto en perspectiva, el objetivo de esta sesión era identificar, oye, hay manifestaciones gastrointestinales, forman parte del espectro de la enfermedad de COVID-19, y bueno, pues la respuesta es sí, claro que forman parte de las manifestaciones gastrointestinales. Es decir, no solamente los signos respiratorios o los síntomas generales forman parte del espectro de esta enfermedad, sino los síntomas gastrointestinales que se encuentran bien identificados. ¿Qué es lo que se sabía al respecto de esto? Bueno, que eran menos frecuentes y muchas veces inclusive ni se tomaban para la definición de caso de un paciente potencialmente enfermo. Actualmente sabemos que los síntomas gastrointestinales no son tan frecuentes, ahorita vamos a ver qué tan frecuentes son, pero que se caracterizaban casi en la inmensa mayoría por hipogeusia, hiposmia, por náusea y en menor proporción por diarrea. Actualmente ya sabemos que la diarrea es un síntoma que habitualmente se encuentra en la fase prodrómica, es decir, si va a haber manifestación de diarrea, casi siempre está en la fase prodrómica antes de que se manifiesten los signos respiratorios. Pero esto no es nada nuevo, es decir, los previos coronavirus tenían manifestaciones de enfermedad diarreica, de manifestaciones gastrointestinales. De hecho, SARS-CoV-1, para diferenciarlo del 2, tiene frecuentemente manifestaciones de diarrea y manifestaciones de náusea y de vómito, inclusive en mucha más proporción aparentemente de lo que tiene SARS-CoV-2, de tal forma que manifestaciones gastrointestinales sabemos que se presentaban en estos pacientes. E inclusive en las publicaciones recientes, como ustedes pueden identificar, ya se pone dentro de las manifestaciones de presentación clínica el vómito y la diarrea como manifestación que se puede llegar a identificar para entender al caso o para poder entender la manifestación de cada una de estas personas. Ya les había comentado, dentro de las manifestaciones prodrómicas de COVID, probablemente dentro de la fiebre, tos seca, las mialgias y la fatiga, las manifestaciones gastrointestinales como la diarrea es de lo menos frecuente que se va a llegar a presentar. Sin embargo, tiene una importancia entender y saber que la diarrea puede empezar inclusive antes de que aparezcan los síntomas respiratorios, es decir, antes de que se llegue a presentar algún tipo de que tú pienses o que una persona piense que puede estar afectada por COVID-19, e inclusive puede manifestarse sin la presencia de síntomas respiratorios, tal forma que puede haber, en estos momentos puede haber personas, puede haber niños que puedan tener cuadros de una gastroenteritis, de una diarrea aguda, que probablemente podrían considerar, o sea, uno de los agentes etiológicos que podría estar formando parte podría ser COVID-19, podría ser SARS-CoV-2.
Si yo me voy a identificar, o sea, hay pocos estudios en realidad que se hayan detenido a ver estas cuestiones o manifestaciones gastrointestinales. Creo que el reporte o el seguimiento de esto se empezó a dar de forma tardía, tal forma que en las grandes cortes de China, muchos de estos son estudios retrospectivos que se van a ver en los expedientes, o se van a ver en los expedientes electrónicos para ver si tenía manifestaciones gastrointestinales, y en muchas ocasiones estos no se consignaban, de tal forma que existe un sesgo de registro. Y también existe un sesgo en muchas de las publicaciones en cuanto al número de pacientes, porque vamos a ver que en las diferentes series de casos que se encuentran, se pueden llegar a traslapar y están hablando probablemente de los mismos pacientes. Pero ya cuando se hizo de forma prospectiva un estudio que fue un estudio transversal, multicéntrico, para tratar de identificar en ciertos pacientes en una comunidad, que incluyó 200 pacientes, por ejemplo, de forma prospectiva, buscando los síntomas gastrointestinales, como ustedes pueden observar en el gráfico, se observó que un 9% no tenía ni síntomas digestivos ni respiratorios, que un 3% tenía síntomas digestivos sin síntomas respiratorios, que 84, que era un 41%, tenía síntomas respiratorios y síntomas digestivos, pero ojo, 97, es decir, el 47% tenía síntomas respiratorios y síntomas digestivos. Tal forma que si sumábamos este 47 y este 3% que corresponde a los que presentaban síntomas digestivos, se refería a que la mitad de los pacientes tenían esta sintomatología digestiva. Pero cuando uno se va a ver la definición de que a qué se refieren con síntomas digestivos, ellos refieren como falta de apetito a este síntoma gastrointestinal que correspondió a la inmensa mayoría, y era por eso que se subía hasta un 50%. Pero si yo quito falta de apetito como las manifestaciones gastrointestinales, me queda alrededor de un 18%. Como les he comentado, la información va saliendo cada día. En este estudio específicamente, en el estudio pasado eran en general, tanto pacientes adultos, que en la inmensa mayoría. Cuando me voy a identificar pacientes pediátricos en este estudio, en una serie de casos, que son 36 casos de niños con coronavirus, ustedes pueden identificar cómo las manifestaciones gastrointestinales son muy pocas. Pero inclusive cuando yo veo ya revisiones más recientes, como esta que acaba de salir hoy en la mañana en el New England, en el cual identifica y que compara o nada más resume los diferentes cortes que se tienen, una de ellas de hasta 2.572, se observó que las manifestaciones gastrointestinales, como pueden ver, náusea o vómito, han alrededor de un 10%, ¿no? Independientemente de que la N sea de 100 o la N sea de 2.572, náusea o vómito se encuentra en un 10%, diarrea se encuentra en un 12%, y dolor abdominal se encuentra en alrededor de un 5.8%. De tal forma que si yo sumo todos estos, me da alrededor de un 20-23%. ¿Qué nos dice esto? Que inclusive en los niños las manifestaciones gastrointestinales se presentan alrededor de un 25%. Cuando comparo los datos extraídos de una revisión sistemática con un metaanálisis que se realizó de las manifestaciones gastrointestinales en pacientes que habían sido de las series que se tenían identificadas, vean como solamente de toda la cantidad de estudios que se tenían, solamente 60 de esos artículos reportaban manifestaciones gastrointestinales, e inclusive solamente 11 hacían alguna referencia con lo que es la carga viral del SARS-CoV-2 en las evacuaciones. ¿Y qué fue lo que se...? Vean, la inmensa mayoría son estudios en adultos, pero como ustedes pueden identificar, hay algunos que están presentes en población pediátrica. Si no mal recuerdo, son cerca de 7 estudios. Estos solamente son unos ejemplos. ¿Y qué arrojó este metaanálisis? Bueno, que la anorexia como síntoma gastrointestinal o como síntoma digestivo fue el más prevalente, a estar en un 26%, que la náusea y el vómito está alrededor de un 10%, la diarrea un 12%, y el dolor abdominal en un 9%. Cuando todos se conjuntan y se pone cualquier síntoma gastrointestinal, la prevalencia en todo este metaanálisis que
conglomera o conjunta la información de 4.243 pacientes, establece que se encuentra en un 17.6% manifestaciones gastrointestinales en todos, tanto en adultos como en niños. Pero ojo, cuando vemos un metaanálisis y tratamos de identificar, de ver si estamos metiendo, estamos comparando todo al mismo tiempo, vemos que el índice de heterogeneidad está muy alto, es decir, existen muchos sesgos potencialmente, los estudios no son completamente iguales. Pero derivado de este metaanálisis, cuando yo me pongo a separar adultos, embarazadas y niños, se puede identificar que sí, la población pediátrica es la que más manifestaciones gastrointestinales presenta, cerca de un 25%, con un intervalo de confianza de 9.6 y hasta el 50%. Y es decir, e inclusive puede ser que sea mayor, ya que existe un subregistro, como se los había comentado, porque en algunas ocasiones solo reportaban diarrea en varios estudios sin darle o sin estar contando la otra sintomatología. Tal forma que, derivado de este metaanálisis que incluye tanto adultos como niños, podríamos posicionar que la frecuencia de manifestaciones gastrointestinales en población pediátrica está alrededor del 25%. Afortunadamente, también ya se hizo una revisión sistemática con un metaanálisis de puros estudios en población pediátrica y pareciera que no es tan alta. Sin embargo, ojo, no incluye todos los estudios. Los estudios van saliendo día a día y por lo tanto puedes llegar a quedarte un poco atrás, pero con información hasta el 16 de abril, es decir, hasta hace 15 días, más o menos la prevalencia de sintomatología gastrointestinal en la población pediátrica, según este metaanálisis, estaba en un 12%. Vean, la numerología está muy cambiante dependiendo de cuáles son los estudios que hayan incluido. Inclusive hay una revisión sistemática realizada de series de casos realizada en Alemania, en la cual también encontraron una prevalencia una incidencia de esta sintomatología alrededor entre un 10 y un 15%. También se comentaba que el hecho de que hubiera manifestaciones gastrointestinales tenía cierto valor para que un paciente fuera considerado como de mayor riesgo. Derivado de la información del mismo metaanálisis muy grande que agrupaba tanto adultos como niños, realizado por Chong, se encontró que sí, en efecto, tenemos una diferencia entre la frecuencia de síntomas gastrointestinales entre aquellos que tenían una enfermedad más grave, es decir, aquellos pacientes que van a desarrollar una enfermedad más grave, es mucho más frecuente que los síntomas gastrointestinales se encuentren presentes. Sin embargo, ojo, nuevamente, conforme van saliendo los nuevos estudios, y con un estudio un poco más reciente, se encuentra que aunque nada más son 95 casos, aquí no se encontró ninguna diferencia o una discrepancia entre si los síntomas gastrointestinales eran un factor de enfermedad grave. Ojo, esto puede deberse probablemente a que la N todavía es muy pequeña en comparación con lo que se hizo en los otros estudios en el metaanálisis, pero como les había comentado desde el principio, tenemos que esperarnos a ver a que el tiempo ponga en su justo momento y en su justa situación si verdaderamente la manifestación gastrointestinal está más presente en los pacientes graves. Pareciera que sí existe mayor frecuencia de estas manifestaciones gastrointestinales, pero otro punto importante de entender es que, como les había comentado, la diarrea principalmente es una manifestación frecuentemente asociada en el pródromo y que ya cuando se encuentra durante la hospitalización, la diarrea puede deberse a otras causas. Es decir, en este estudio lo que hicieron fue comparar en qué momento se había presentado la diarrea y lo que se identificó claramente es que muchas de estas manifestaciones gastrointestinales de diarrea se encontraban asociados al uso de antibióticos que se utilizan cuando los pacientes se encuentran hospitalizados, de tal forma que probablemente esa diarrea no necesariamente sea una diarrea inducida por el SARS-CoV-2, sino que sea una diarrea secundaria al manejo, a los medicamentos que se han estado utilizando. Lo que sí llama la atención en uno de los estudios derivado de una revisión sistemática que se hizo, en el cual se establecieron los factores de riesgo, sí se identificó que el signo dolor abdominal
al momento de la presentación de la sintomatología es un factor predictor clínico de una enfermedad grave y que incrementa el riesgo de que esa persona se pueda poner muy grave en 3.93. Es decir, hay 2.93 más veces riesgo de que esa persona pueda tener una enfermedad grave o que vaya a terminar con una enfermedad grave. De tal forma que a lo mejor ponernos ahí en la mira, nuevamente todavía no está todo concluido, pero un paciente en el cual hay sintomatología sugestiva y que tiene dolor abdominal, ese paciente probablemente lo tenemos que tener en mucha mayor vigilancia que otros pacientes que solamente tengan, por ejemplo, diarrea o que tengan náusea. También algunos estudios se pusieron a identificar, primero se dieron cuenta que el virus se excretaba en las heces y que inclusive se podría recolectar y se podía identificar durante mucho más tiempo este virus en las heces que, por ejemplo, en el hisopado. Entonces empezaron estas elucubraciones y se empezó a identificar que había manifestaciones gastrointestinales y que las personas que los niños y los adultos que tenían manifestaciones gastrointestinales tenían un mayor tiempo de secreción o de excreción, de esta partícula viral, pero que mucho de esto estuvo asociado al uso de tratamiento glucocorticoide. Es decir, el hecho de utilizar esteroides incrementa el tiempo de liberación o el tiempo en que permanece la liberación de este virus a través de las heces. Que estas sean contagiosas todavía no lo sabemos. Sin embargo, al momento actual, nada más es un estudio, es el mismo estudio en el cual se demuestra cómo los que están en recuadros corresponden a niños, porque los niños tienen mayor carga en las heces y dura más tiempo el virus excretado en las heces, a diferencia de los adultos. Pero esto es un punto importante para todos nosotros porque tenemos que extremar y tener máximo cuidado con la recolección de materia fecal o, como ya nos comentaban previamente, en la realización de procedimientos endoscópicos, inclusive en pacientes que aparentemente ya se encuentran recuperados, porque es factible que puedan seguir puedan seguir excretando estos virus. Pero nuevamente, todavía el papel patológico de que esos viriones, esos virus sean infectantes a través de las heces, todavía no lo sabemos. Por lo tanto, la pregunta, ¿existe una transmisión fecal oral? Al momento no lo sabemos, pero tenemos que extremar las precauciones. Sabemos que existen otro tipo de manifestaciones, como este reporte en el cual había lesiones ulcerosas a nivel de esófago, que no es algo, es algo completamente infrecuente, no está vuelto a manifestar, o por lo menos no hay sintomatología sugerente que haya hecho que se tengan que hacer este tipo de procedimientos endoscópicos. Ok, entonces ya sabemos, sí hay manifestaciones gastrointestinales, sabemos que pueden tener cierta cuestión orientativa, pero ¿por qué hay manifestaciones gastrointestinales en el contexto de la enfermedad de COVID-19? Nuevamente, como les había comentado, nos tendremos que regresar a la estructura de esta proteína de espiga y sobre todo de su receptor. Rápidamente, recordar, la proteína de espiga es una proteína transmembranal. Esta proteína transmembranal tiene tres componentes importantes, lo que es el ectodominio, lo que es el ANCA transmembran y la cola intracelular. Este ectodominio está dividido en dos partes, en lo que es el S1 y la S2. De relevancia o importante para esto, tiene que ver el segmento S1, la cual tiene dos dominios, un dominio N-terminal que no parece ser, como en el caso de otros coronavirus, el que actúa como antígeno, sino en este caso es el dominio C. Y en este dominio C hay una estructura central, pero hay una cadena de aminoácidos que se les conoce como motif de unión al receptor. Este motif de unión al receptor fue el que encontró el sitio adecuado y que identificó al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, fue debido a estas modificaciones que de forma natural o en sus conspiraciones de que se hizo en algún laboratorio, fue lo que hizo esta modificación a nivel de este motif de unión al receptor, lo que hizo que se identificara
a esta enzima convertidora de angiotensina 2 humana, porque hay en otras especies las cuales no puede identificar. Y este receptor de enzima convertidora de angiotensina, que de repente, pues para muchos de nosotros nos pareció hasta medio raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver un virus con una enzima convertidora de angiotensina? Hay que recordar que esta enzima convertidora de angiotensina 2, no la 1, sino la enzima convertidora de angiotensina 2, es el receptor del virus. De forma habitual o normal en el cuerpo, esta enzima convertidora de angiotensina 2 convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1A7. Y esta angiotensina 1A7 va a llevar a cabo una gran cantidad de funciones benéficas aparentemente para las cuestiones desde el punto de vista cardiovascular. Pero no solamente son esos los dos actores, sino que tenemos un tercero que ayuda como si fuera, no es un cofactor, pero sí ayuda como una molécula también de anclaje, que es una serin-proteasa transmembranal de tipo 2. Esta serin-proteasa, que es la que ustedes observan de color verde, se junta o sea, se pega o se alinea con la enzima convertidora de angiotensina 2 y es lo que permite la entrada hacia el virus. Ok, todo esto que ya nos han repetido en varias ocasiones en los diversos foros, ¿cuál es la importancia que tienen las manifestaciones gastrointestinales? Bueno, pues que, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra y la serin-proteasa se encuentran ampliamente distribuidos en todo el cuerpo, como ustedes lo pueden identificar, pero el aparato, el sistema digestivo, también se encuentra expresado. Se ve un poquito más claro en la siguiente, en el cual, vean, este gráfico lo que nos identifica es con qué tanta cantidad se encuentra expresado este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 en diferentes partes del cuerpo. Esto está trozado, solamente puse lo que era para interés de nuestra plática, y lo que podemos identificar, vean cómo a partir del valor de 3, casi 4, hablamos de que hay una alta cantidad de esta enzima convertidora de angiotensina, y vemos cómo prácticamente en todo el tracto gastrointestinal se encuentra presente, salvo en el esófago, pero sí hay, o sea, sí hay, vean, inclusive en algunos sitios lo ponen como muy poco, pero sí hay presencia de esta enzima convertida en angiotensina. Entonces es factible que el virus pueda llegar y se pueda pegar y pueda identificarse, y pueda encontrar este receptor, que es el receptor el cual embona perfectamente. Hay varios estudios que han evidenciado esto a través de técnicas de inmunohistoquímicas que identifican esta enzima convertidora de angiotensina y que se pueden encontrar principalmente, o el sitio en donde más hay enzima convertidora de angiotensina 2 es en el epitelio del ilion, pero no solamente ahí, sino también en los linfocitos que se encuentran en la mucosa gastrointestinal. Y como ustedes bien saben, estos linfocitos en la mucosa gastrointestinal pueden ser linfocitos que puedan viajar hacia los linfonodos, hacia los nodos a nivel mesentérico, que puedan ser responsables de las manifestaciones de dolor abdominal, pero también pueden irse o pueden viajar a través de la linfa hacia muchos otros lugares del ecosistema humano. Vean esto nada más igual, nada más para identificar el sitio donde más cantidad de estos se encuentran, es a nivel aparentemente en ilion, pero vean cómo aquí, inclusive en el estómago, se encuentra muy, muy pintado, y lo mismo sucede con la proteína nuclear del virus. Entonces, esto corresponde a una biopsia de un paciente con COVID y que se identifica este receptor. Ok, ya tenemos los participantes. ¿Qué es lo que sucede? Se requiere, de forma normal, esta enzima convertidora de angiotensina tiene funciones fisiológicas y básicamente es que permite que funcione adecuadamente una proteína de transporte de aminoácidos neutrales. ¿Cuáles aminoácidos neutrales? Fenilalanina, triptofano, pero el que más utiliza estos es triptofano. Si ocurre todo esto de forma normal y tenemos la enzima convertidora de angiotensina de forma adecuada, que se vaya a pegar a este receptor, a este transportador de aminoácidos, permite que el triptofano pueda pasar, se generen las cascadas y las vías metabólicas para que se active mTOR, y esto genere péptidos antimicrobianos. Y estos péptidos antimicrobianos
mantienen, es una de las miles o bueno, de las decenas de formas en que se mantiene la microbiota intestinal de forma adecuada. Cuando ocurre que ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina se encuentra ocupado por el mismo virus, se puede llegar a perder esta vía. Triptofano no puede entrar, no hay producción de mTOR y por lo tanto disminuyen los péptidos antimicrobianos y es una de las formas en las cuales se puede inducir inclusive una cuestión de disbiosis. Entonces, sí tenemos disbiosis en los pacientes aparentemente, o sea, hay disbiosis, este es uno de los mecanismos por los cuales se podrían llegar a presentar síntomas gastrointestinales. Vean cómo, inclusive desde antes del SARS-CoV-2, vean esta referencia del 2017, en la cual hablaba de los virus respiratorios, como en este caso es el influenza, se pueden llegar a presentar manifestaciones gastrointestinales por mecanismos directamente a nivel del pulmón y que uno de los principales tiene que ver con un incremento muy importante de los interferones tipo 1, que hacían que se incrementara una gran cantidad de citocinas, como ustedes saben perfectamente, hay una tormenta de citocinas, principalmente interleucina 17, interleucina 15, que estas se han demostrado que generan disbiosis. Este esquema corresponde a la influenza, no estoy diciendo que sea el COVID, pero corresponde a la influenza, pero da una plausibilidad biológica de que se puedan llegar a presentar estas manifestaciones gastrointestinales. Y les presento a lo mejor para muchos, existe, así como existe el eje cerebro-intestino-microbiota, también existe el eje intestino-pulmón. Y sabemos que se están comunicando. Principalmente los estudios, lo que sabemos es la comunicación que existe entre la microbiota intestinal y el pulmón. Es decir, de qué forma los metabolitos que habitualmente se están produciendo, ácidos grasos de cadena corta, a nivel intestinal tienen un impacto sobre a nivel de los alvéolos específicamente, o a nivel de la microbiota, perdón, de los alvéolos a nivel pulmonar. ¿Cómo cambia o qué proceso cambia a nivel pulmonar que genere una lesión o una disbiosis a nivel gastrointestinal? Todavía no lo sabemos. Hay ciertas publicaciones que están empezando a identificar esto en publicaciones recientes, pero todavía no se puede concluir nada al respecto. Pero lo que sabemos es que en un proceso de enfermedad, cualquier proceso de enfermedad a nivel pulmonar, puede conllevar o puede llevar a que ocurran manifestaciones gastrointestinales precisamente por esta intercomunicación que existe. Obvio, todo esto sigue siendo muy empírico, pero entonces, tomando esto en proporción, podemos identificar cómo manifestaciones pulmonares o enfermedades pulmonares pueden llegar a tener cambios en la microbiota, estas a su vez intercomunicarse a través de múltiples mecanismos que muy probablemente tengan que ver con los ácidos grasos de cadena corta y puedan generar manifestaciones gastrointestinales. Lo mismo de forma inversa. Entonces, tomando esto, ¿cómo se cree que podría llegar a suceder o que podría llegar a tener estas manifestaciones gastrointestinales? Una, por el efecto directo del virus sobre la enzima convertidora de angiotensina, que genera cambios en mTOR y por lo tanto disminución en la producción de estos péptidos antimicrobianos, pero también por una lesión y por una alteración a nivel del eje microbiota pulmonar, pulmón, intestino, microbiota intestinal. Es decir, hay una intercomunicación constante a este nivel. Por lo tanto, se antojaría muy lógico el hecho de que las intervenciones que pudieran tener manifestaciones o pudieran tener un impacto sobre la microbiota, tanto intestinal como pulmonar, pudieran funcionar. Hay metaanálisis en los cuales se ha evaluado si el uso de los probióticos pudiera llegar a tener algún impacto sobre la prevención o tratamiento de manifestaciones o de infecciones respiratorias tanto altas y bajas, que no son tan contundentes, que todavía se necesitan más estudios, pero que llegan a dar cierta información indirecta. Hay pocas publicaciones todavía al momento, es decir, la realidad es que no hay estudios de probióticos en la infección por COVID-19. Sin embargo, a mucha gente se le antojar que pudiera ser una herramienta, por lo menos para tratar de disminuir la diarrea asociada a antibióticos y también un poco a tratar de ser un adyuvante para el manejo
de la diarrea. Sin embargo, lo que acaba de salir en las últimas horas prácticamente es que lo que es el ISAP establece claramente que hasta el momento no hay una evidencia que avale el uso de preprobióticos para la prevención o para el manejo de la infección por SARS-CoV-2, pero quizá podría llegar a funcionar o que podría ser una herramienta para poderlo hacer, pero necesitamos todavía más estudios al respecto. Por otro lado, ojo, también hay una afectación hepática. Hay varios reportes en los cuales se ha identificado que los pacientes que están hospitalizados pueden llegar a tener una elevación de AST y ALT y de la bilirrubina, pero nuevamente las series de casos son muy amplias, entre un 14 y un 50%, que es más frecuente que esta alteración hepática se encuentre en los hombres más que en las mujeres, como también coincide mucho con las cuestiones de mortalidad. Y hasta el momento actual no hay ningún reporte de falla hepática aguda por COVID. Ya no me di la tarea de buscarlo directamente, pero aparentemente no había, al menos hasta el 6 de abril, un reporte de falla hepática aguda, y de lo que pude leer ya no logré identificar uno más al respecto. Pero lo que sí se identificó es que los pacientes que tenían o que desarrollaban una alteración hepática, pues eran pacientes que iban a tener un poquito más de un desenlace no tan bueno y no tan adecuado. ¿Cómo se ocurre? ¿Cuál es el problema que ocurre a nivel hepático? Pues los hallazgos histopatológicos encontrados en las necropsias, habitualmente lo que encuentran o lo que se encontró en las que se tiene es una esteatosis microvesicular moderada. Y hay que recordar, esteatosis microvesicular, si fuera macrovesicular, hay que recordar, la gran mayoría va a tener esteatosis macrovesicular, pero cuando hay esteatosis microvesicular son ciertas los agentes o los patógenos o las entidades que cursan con una esteatosis microvesicular, pero que seguramente corresponden a tratamientos medicamentosos. Es decir, es una esteatosis microvesicular secundaria a una alteración hepática, una lesión por medicamentos. Pero, ojo, sí hay lesión a nivel portal y a nivel lobular, aunque esta se encuentra leve. No parece ser la hepatitis, así como una de las manifestaciones graves que tuvieran que llevar hacia la atención. Sin embargo, en grandes centros que se han dedicado a atender a pacientes con COVID-19, hay hepatólogos que se dedican a estar identificando esto y a tratar de ver si se tiene que hacer algún tipo de maniobra terapéutica. ¿Cuál es la causa de que existe una lesión en el hígado? Como ya les había comentado, seguramente lo más seguro o la inmensa mayoría es que sea una lesión mediada por medicamentos. También sea resultado de la anoxia. Recordar que los pacientes cursan con un síndrome de dificultad respiratoria que evidentemente va a conllevar a hipoxia y que puede ser por sí solo, esta solita, puede llevar a un daño a nivel hepático. Pero se cree que también puede haber daño inmunomediado, es decir, también ser resultado de esta explosión del sistema inmunológico que ocurre con este SARS-CoV-2. Pero bueno, tenemos que esperar a que a ver cómo va a ir evolucionando y a tener muchísimos más datos al respecto. Es factible que exista una lesión directamente tanto en los hepatocitos como en los colangiocitos, porque como ustedes pueden identificar aquí, también a nivel de estos hay expresión de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y por lo tanto serían susceptibles de que pudiera ser un órgano, que pudiera ser un sitio de choque por parte del virus. Anosmia y ageusia, que son uno de los datos que más bien que son los que han robustecido estas manifestaciones gastrointestinales. Sabemos que esta ageusia se encuentra muy presente en los pacientes y de hecho en algunos criterios, en algunos sitios, cuando se hacen definiciones de caso, los han puesto como criterios patognomónicos, es decir, resultado de este estudio, que también es bastante reciente, se encontró que, vean, de 59 pacientes que resultaron COVID-19 positivos, 40 de 59 y 42 de 59 presentaron anosmia y ageusia, versus en aquellos que tenían sintomatología parecida, que tuvieron un reporte negativo para COVID, que fueron 203, la proporción fue mucho menos. Y entonces, sacando nuestros ORs, lo que podemos identificar es que el OR ajustado colocó que el hecho de tener anosmia o ageusia te incrementaba 9 veces, o en 10 veces, o 9 veces más la probabilidad de que lo que tuvieras, el paciente y lo que tuviera es COVID-19. Por lo tanto, pues sí, se identifica como una de las causas, o sea, como uno de los signos que no, a lo mejor no patognomónicos, pero sí
muy sugerentes de que el paciente pueda estar cursando con una infección por SARS-CoV-2. Esto es lo que tenemos en cuestiones gastrointestinales. Evidentemente van a ir evolucionando. Probablemente podamos tener mayores explicaciones fisiopatológicas e inclusive se puedan dar mayores cantidad de estudios de ciertas alternativas terapéuticas, ¿no? No solamente los probióticos, sino otro tipo de medicamentos para el manejo de estas manifestaciones gastrointestinales, específicamente la diarrea. Otro de los puntos que era parte de nuestro interés y que no quisimos dejar de pasar tenía que ver con las cuestiones de nutrición en los niños. Y fue por esto que lo hicimos de forma conjunta. Yo solamente soy el portavoz en esta ocasión de lo que el grupo colaborativo, el grupo central de nutrición que coordinamos la doctora Liliana Ladino y yo, hicimos de forma conjunta. Y la verdad es que nos llevamos la sorpresa de que pues no hay mucha información, como me imagino muchos de ustedes sabrán. Probablemente muchos de ustedes estaban aquí tratando de ver cuál era la realidad de lo que existía de nutrición en cuestiones de COVID y la verdad es que no tenemos mucho al respecto. Voy a mostrarles lo que encontramos, lo que identificamos, pero con la salvedad de que mucha de la información va a caer en el punto de nivel de evidencia extremadamente bajo. Primero, tiene que ver con la lactancia materna. Hay aquí puntos muy contrastantes porque los chinos y la forma en cómo lo tienen ellos, no solamente en esta pandemia, sino también en ocasiones anteriores con estos coronavirus, desaconsejan claramente, así de forma flagrante, desaconsejan la lactancia materna debido a que creen, o sea, debido, ellos argumentan que existen altas posibilidades de que el niño se vaya a infectar. De hecho, vean en el SARS pasado, en el que se fue el SARS-CoV, se ponía claramente de que los niños que eran de hijos de madres que tenían esta infección no debían de ser alimentados con leche materna. Sin embargo, sabemos que pues esto no podría llegar a ser o no debería de llegar a ser la realidad de muchos de en muchos países. Tal forma que ya están bien posicionados otros organismos como la misma Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Pediatría, en el que sí se recomienda la lactancia materna, simplemente teniendo los cuidados de protección, de evitar estas gotitas, de evitar el contacto si no nos hemos lavado, si la mujer que está lactando no se ha lavado las manos, no se ha lavado las manos, tener la máxima de precauciones para ese niño y que existen muchísimas otras alternativas al respecto de esto. Fue que nos dimos a la tarea que teníamos que manifestarnos al respecto como sociedad y fue por eso que la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología desde el mes pasado se manifestó y proclamó el hecho de que teníamos que continuar con la lactancia materna, no solo porque no existía ni una sola evidencia de que el virus pueda pasar a través de la leche materna, sino de también ponderando, teníamos que identificar claramente que los beneficios que se obtienen de la leche materna son muy superiores y que se tendría que quedar con este tipo de actitud o de continuar con la lactancia materna. Que existen inclusive lo que es la calostroterapia, en la cual se podría llegar en el caso de niños que pudieran estar infectados y que pudieran llegar a tener o bien hijos de madres que pudieran estar infectadas y que pudieran estar hospitalizados, se les podría extraer la leche y utilizar esta misma leche, obviamente tomando todas las precauciones para poderle ofrecer esta leche a estos niños. De hecho, hay un documento, una guía operativa para la toma de decisiones en esta emergencia de COVID-19, que es de prácticamente toda Latinoamérica, participan una gran cantidad de países, que también fue documentada, fue editada salió el mes pasado, pero está editada desde hace 2 meses, y que identifica este grupo de expertos en la lactancia materna todos los procesos que se tendrían que llevar para que se pueda dar o se pueda tener éxito en esta lactancia materna, tal forma que los invito a todos a que puedan leerla, son 88 páginas, entonces, para que podamos identificar y que finalmente la conclusión de este punto de lactancia materna es no tenemos que desaconsejar. El hecho de tener COVID-19, estar enfermos, no contraindica hasta el momento, a la luz de lo que sabemos actualmente, el que se pueda lactar
a los niños. Ahora bien, cuando nos vamos a ver cuestiones nutricionales, como les había comentado, pues no hay nada diferente. Mucho de lo publicado corresponde al paciente en estado crítico y la inmensa mayoría, si no es que toda la información está vertida sobre pacientes adultos. Pero simplemente son adecuaciones de las recomendaciones generales que se tiene que tener a un paciente desde el punto de vista nutricional de un paciente que se encuentra en cuidados intensivos. Y que sabemos que ciertos ajustes o ciertas modificaciones nutricionales que se pueden hacer basadas en poca o en nula evidencia en el contexto de pacientes respiratorios, ¿no? Como a lo mejor disminuir la cantidad de hidratos de carbono, etcétera. Ese tipo de cosas que no difieren en nada, sea COVID-19 positivo o sea COVID-19 negativo. De hecho, esto que ustedes ven es el documento de posición de la ASPEN, es decir, de los americanos, y el documento de posición de los europeos. Cuando uno va a buscar, solamente menciona en 5 ocasiones la palabra children, es decir, es un documento que no está dirigido hacia los niños. Y solo hace referencia en la parte introductoria, esta palabra children, como parte de los antecedentes, que hace referente a la posibilidad de que la vitamina A pueda ser una vitamina antiinfecciosa y que la deficiencia de esta hace, por ejemplo, que niños tengan una peor evolución cuando presentan varicela y diarrea de forma concomitante. Y que se sugiere asegurar los buenos niveles, pero no tenemos mayor información al respecto de cosas que tengamos que hacer. Por lo tanto, dado la falta de toda esta información, pues tenemos que tomar un tipo de posicionamiento al respecto y a lo mejor ir a ver con cuestiones un poco más empíricas o tomando en cuenta las teorías, ¿no? La información que se tiene. Sabemos que la inmunonutrición puede llegar a tener un papel importante, sobre todo en este tipo de situación, ya que muchos de los inmunonutrimentos tienen capacidad inclusive desde el punto de vista antiinfeccioso, antiviral. Sabemos que existen varios componentes, ya sea vitaminas o elementos traza o algunos otros componentes o sustancias bioactivas que podrían llegar a tener algún impacto sobre el sistema inmunológico, es decir, ya sea sobre el desarrollo, la diferenciación y proliferación celular, o bien unos que sabemos directos, que se tiene cierta evidencia directa de que tienen un efecto antiviral o que inclusive neutraliza radicales libres. En publicaciones que van dirigidas hacia las potenciales intervenciones, que hay más de 1000 intervenciones que se están tratando de identificar para el manejo de ya sea la prevención o el tratamiento de la enfermedad de COVID-A, se menciona que aquellas que puedan incrementar o que puedan favorecer las cuestiones de inmunonutrición o inmunomodulación podrían llegar a tener un efecto positivo. Y dentro de estos, pues todas estas vitaminas son las que se han identificado, otros elementos traza. De hecho, hay publicaciones recientes en las cuales colocan, por ejemplo, a la vitamina C como una de las posibilidades, vitamina C intravenosa, también referida en algunas de las series de la población china que lo utilizaron y que en algunos inclusive me he enterado que en México están utilizando también la administración intravenosa de esta vitamina C como una de las formas para poder manejarlo, pero hasta el momento actual no tenemos ninguna información de que esto sea una terapia que pueda llegar a ser utilizada. Tomando como referencia otras patologías respiratorias, vean, existe esta revisión sistemática y que la vitamina C podría ser útil para la prevención, por ejemplo, de neumonías, es general, pero no así para menor enfermedad, o sea, para tratamiento de los pacientes con estas manifestaciones respiratorias bajas. Por lo tanto, no podemos llegar a concluir hasta el momento que la administración de vitamina C, sobre todo por vía oral, pueda llegar a tener un efecto positivo. Y sabemos que el recomendar a todo mundo que empiece a tomar vitamina C y que genere una gran cantidad y que todo el mundo esté tomando vitamina C, pues también puede llegar a tener ciertos efectos negativos, ¿no? Sobre todo a nivel renal. Entonces, no tenemos hasta el momento mayor impacto de esta vitamina C. Lo que concluye en esta revisión sistemática es que probablemente sea algo más preventivo. Sé que a lo mejor es receta hasta de abuelita y mucha gente lo está haciendo ahorita de, bueno, yo me estoy tomando mi vitamina C por si acaso. Bueno, pues probablemente podría caer nada más en ese punto de cuestiones de prevención.
Pero hasta el momento actual, sabemos inclusive de este documento de las recomendaciones de alimentación y nutrición de los españoles, ponen claramente que el uso de estas vitaminas no se tendría que utilizar y no se tiene que utilizar de forma desproporcionada, por lo tanto se desaconseja hasta el momento el estar suplementando con estas, y se piensa que si bien es cierto puedan tener un efecto inmunomodulador, al parecer no tendría que tenerse un efecto protector, es decir, en este momento de empezar a mejorar estos niveles para que pudiera llegar a tener un efecto de disminuir las posibilidades de que me dé COVID-19. Pero lo que sí, como les había comentado, hay un ensayo clínico controlado actualmente que se está llevando a cabo en China, en el cual consiste en dosis intravenosas de vitamina C, que son 12 gramos cada 12 horas por 7 días, pero que bueno, todavía los resultados pasarán algunos meses para poder saber si esto pudiera llegar a tener alguna aplicabilidad. Otro tuvo que ver en su momento con lo de la vitamina D. Creo que muchos de ustedes también estuvieron en contacto con las publicaciones al respecto de que la vitamina D podría llegar a tener algún efecto. La verdad es que, o sea, existe un componente, o sea, existe un racional de que la vitamina D puede estimular las defensinas y las catelicilinas que podrían disminuir inclusive la replicación del virus. Sin embargo, todavía esto no se encuentra completamente identificado. Y pareciera que lo único que tendría que hacerse es mantener los niveles de vitamina D dentro de rangos normales, recordando que muchos de gente en Latinoamérica, a pesar de que creyéramos que podemos tener niveles de vitamina D normales, puede estar esta disminuida. Pero tampoco el mensaje significa que ahora todo el mundo vamos a estar tomando vitamina D. Este es un metaanálisis sobre el uso de vitamina D en neumonías en general, en otras cosas, y aquí se vio que como desde el punto de vista terapéutico no sirve, y sabemos que no necesariamente se va a comportar igual COVID-19 que el otro grupo de neumonías, que son principalmente bacterianas las que entraron en este estudio, pero que bueno, no parece haber un racional hasta el momento de que yo dé vitamina D para tratar el COVID-19. Y uno de los puntos finales que nos gustaría comentar antes de terminar tiene que ver con la medicina tradicional china, que sabemos que está igual de contaminada de sesgos en cuanto a la generación de la evidencia que se pueda llegar a tener. Los chinos, o sea, las publicaciones chinas se están estableciendo, se están refiriendo que una gran cantidad de casos fueron tratados con esta medicina tradicional china, generalmente casos leves, no estamos hablando de casos que sean que fueran casos hospitalarios, pero que inclusive en estos casos hospitalarios se podría reducir el tiempo de la estancia a nivel del hospital en 2 días cuando se utilizaban todo este tipo de remedios chinos. Hay una gran cantidad de hierbas que están puestas ahí, que aparentemente las que mayor efecto han tenido son estas 3, y como les comentaba, su acción tiene que ver con cuestiones de regulación inmunológica. Tampoco estamos recomendando que hagamos remedios chinos por el momento. Muchas veces ni siquiera los tenemos disponibles, pero simplemente era manifestarles o expresarles las cuestiones nutricionales o que podrían caer dentro del ámbito nutricional que se encuentran presentes en la literatura mundial y que requieren una gran cantidad de estudios antes de poder establecer un nivel de evidencia adecuado. Por lo tanto, concluyendo, no sé si ya podemos concluir, pero en realidad es lo que llevamos hasta hoy 1 de mayo, es que sí hay manifestaciones gastrointestinales en los pacientes pediátricos. Generalmente la diarrea está en cuestiones prodrómicas, que las manifestaciones gastrointestinales, no hablando de disgeusia ni de anosmia, están aproximadamente en un 25% de los pacientes, pero que dependiendo de cada una de las series y de todos los sesgos de esa serie en su reporte, podrían llevarlo a que pudieran estar hasta en un 50%, podría llegar a confundirnos, pero aproximadamente en 1/4 de los pacientes hay una manifestación gastrointestinal. Que el dolor abdominal pudiera representar un factor de mal pronóstico. Esto solamente se ha encontrado, como les dije, en un estudio. Tendríamos que ver si esto es cierto y si se replica en las otras series. Que hay una afectación hepática, pero generalmente lo que se cree es que es secundaria a la anoxia y a los medicamentos, no necesariamente por un efecto citotóxico directo del virus, pero que existen las posibilidades de que pudiera ser así. Que por el momento no hay evidencia del uso de probióticos, porque también una gran cantidad de series chinas comentan que utilizaban los probióticos con resultados pues,
aparentemente adecuados. Desde un punto de vista hipotético, habría un racional para poderlos utilizar. La diarrea que se está presentando es una diarrea secretora, es una diarrea en la cual no solamente los probióticos, sino el racecadotril, sino la diosmequita, cualquiera de los medicamentos utilizados para la diarrea podrían utilizarse, pero ojo, estos solamente serían para el tratamiento del síntoma diarrea o bien para la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, pero que hasta el momento se desaconseja su uso. Y desde el punto de vista de cuestiones nutricionales es pues no suspender la leche materna, y básicamente la recomendación que se podría hacer desde el punto de vista nutricional es que tendríamos que tener una alimentación diversa, completa, es decir, una alimentación sana, porque ahí tendríamos las cantidades de vitaminas y de minerales para poder generar una adecuada capacitación del sistema inmunológico, es decir, tener una adecuada inmunonutrición. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Ahora Reinaldo te va a estar haciendo las preguntas que llegaron en el chat. Un minutito y ya las está recopilando. Muchas gracias. Excelente revisión. No sé, algo le pasó a Reinaldo. A ver, déjame ver. Bueno, ahí, ya sabes, toda la gente que te conoce y te saluda. Desde Marina, que veo ahora que va pasando, Wilson Daza, bueno, gente de México de todos lados, Armando, no sé si es el Madrazo, no sé, bueno, hay muchísimos, Sergio González, Janelis, Vivi Sotomayor, Edgar, Játiva, Muchas muchísimos gracias. saludando. Muchas gracias. Algo le pasa con el micrófono a Reinaldo, me parece. Ajá. A ver, Ahí Rodrigo, está, muchísimas ya. gracias por tu conferencia. A ver, Rodrigo, muchísimas gracias por tu conferencia. De verdad que una revisión excelente. La mayor parte de las preguntas ya fueron respondidas por tu conferencia, pero yo pienso que podría ser como a manera de mensajes finales, redondear un poco las ideas. Te voy a, por ejemplo, vamos a ver acá, estudiando, bueno, ya todas a ver, el saccharomyces boulardii con varios metaanálisis va bien el manejo de enfermedad diarreica aguda por COVID-19. Es una pregunta que hace el doctor Edgar Játiva. Perdón, no la oí. El saccharomyces boulardii con varios metaanálisis va bien en el manejo de la enfermedad diarreica aguda. Me imagino que se refiere a la diarrea en el contexto del COVID-19, ¿no? Sí, la verdad es que, de hecho, hay algunas otras cepas probióticas. A ver, el racional es muy lógico. Si Saccharomyces boulardii es una muy buena cepa para poder prevenir la diarrea asociada a antibióticos, inclusive la diarrea aguda, se antojaría que pudiera ser utilizada para el COVID. Probablemente sí, sin embargo, ahorita, dado que estamos en el mero momento de la pandemia, yo no considero que sea una prioridad el manejar la diarrea en el contexto de este paciente. Y sabemos que sí existe la posibilidad de que estos pacientes que tienen una alteración en el sistema inmunológico a lo mejor no sea el mejor momento para considerar los probióticos. No quiero decir que no sea seguro, pero todavía no lo sabemos. Probablemente, a lo mejor en unos meses vamos a decir, por supuesto que debemos utilizar probióticos para el manejo de lo de la diarrea. Pero hay ciertos probióticos, y fue un artículo que ya no quise comentar para no entrar en mayor situación, pero que se ha demostrado que hay ciertas cepas probióticas que bloquean la enzima convertidora de angiotensina a nivel gastrointestinal. Entonces, esto se viene bastante bueno para el campo de los probióticos, pero ojo, o sea, el posicionamiento hasta el momento ahorita es, no lo podemos recomendar, aunque muchos de nosotros lo podemos llegar a utilizar o se lleguen a utilizar o se lleguen a usar. Muy bien. ¿Alguna recomendación respecto a obesidad y riesgo aumentado de complicaciones severas?
Sí, obviamente la obesidad es uno de los factores de riesgo más asociados, no es el más, lo es la hipertensión, lo es la diabetes, y yo creo que de forma concomitante ha habido esa asociación. Es decir, no necesariamente hay una causalidad propia de la obesidad, pero sí hay una asociación, porque obviamente la hipertensión y la diabetes se asocian con cuestiones de obesidad. De hecho, en México nosotros estamos teniendo una no mayor mortalidad, pero sí la gente, el promedio de mortalidad en alrededor de los 55 años. Y tiene que ver precisamente, o se cree que tiene que ver con cuestiones de que la prevalencia de obesidad en el adulto es mucho mayor e inclusive mayor cantidad o mayor prevalencia de diabetes. Entonces, sí forma parte la obesidad con las cuestiones de alteraciones inmunológicas. Recuerden que la obesidad es una cuestión de, es una inflamación constante del cuerpo. Bueno, pues Rodrigo, yo te sigo dando la parte social, todo el mundo te sigue felicitando, pero básicamente, prácticamente de todo México y de toda Latinoamérica te están mandando saludos. Yo después te voy a hacer llegar el chat para que tú tengas una idea de todos los que te han saludado, porque es imposible decirlo desde así, ¿no? Pero bueno. Adelante, Reinaldo. Ese problema con el internet, yo creo. Sí, de repente le pasa así. Bueno, te cuento que el pico máximo fueron 394 personas las que te estuvieron viendo. Y bueno, esto es el récord máximo de todos, pero felicito, la verdad, estuvo excelente la plática y muchísima gente se mantuvo en ese número durante mucho tiempo, ¿no? En 390, 394. Entonces, realmente fue extraordinaria la asistencia que tuvimos. Muchas gracias a toda la gente que dedicó su puente. Su puente, sí. Fin de semana largo, como le dicen en el sur. Fin de semana largo. Sí. Bueno, yo creo que se complicó un poquito. Entonces, si quieres despedirte, Rodrigo, adelante. Oigan, muchísimas gracias a todos. Nuevamente quiero agradecer a Reinaldo el que me haya insistido desde hace más de un mes en que diera esta plática, pero sobre todo a toda la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología por estarnos adaptando a las necesidades que conllevan por la situación de la epidemia. Gracias a todos por estar oyéndonos y pues seguir aprendiendo de este virus. Vale, gracias, Rodrigo. Un gran abrazo. Ya veo los mensajes. Muchas gracias. Vale, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Las Pagan TV. Gracias a todos. Bye.